Vamos a hablar del Observer Pattern. La dinámica va a ser similar, pero ahorita vamos a partir del problema. Luego vamos a ver el patrón. Ya con el patrón aprendido, vamos a ver cómo lo podemos aplicar a la solución del problema, ¿va? Esa va a ser el orden que vamos a llevar hoy. Si tienen alguna duda con lo que voy diciendo, me pueden preguntar. ¿Cámara? Va, a huevo. Ok, vamos a contar el problema. Ok, ahí está. Imagínense que el jefe de Brenda va a Japón y en ese viaje a Japón se la loca y se compra 3 sensores. Uno que mide la humedad, uno que mide la temperatura y uno que mide la presión. Entonces, ya cuando regresa a México, le dice a su equipo que por qué no hacen un sistema que pueda reportarle a 3 hoteles que están en la ciudad por las condiciones climáticas, la humedad, la temperatura y la presión. Entonces, pues ya se tienen que poner a trabajar en eso y dividen al equipo en dos. Una parte se va a dedicar a hacer la comunicación de los sensores a una estación, una estación tal cual, donde van a tener las mediciones todo el tiempo, y el otro equipo va a hacer la parte de enviar los datos de esa estación a los dos hoteles que van a estar, ¿va? Y las condiciones es que cada dispositivo en cada hotel tiene su propio diseño, de acuerdo a como el hotel lo quiera, y se deben actualizar las condiciones climáticas en cuanto la estación reporte un cambio, ¿va? Entonces, en cuanto la temperatura cambie, se tiene que actualizar en automática la temperatura en los 3 lugares, la presión, la humedad, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí quedó claro más o menos? Si no me quedó claro, aquí está. Esto es lo que estamos tratando de plantear. Como podemos ver, tenemos 3 sensores: el naranja de la humedad, el amarillo la temperatura y el rojo la presión. Esos 3 van a reportar a un tipo de estación, que es lo que va a hacer el otro tipo de desarrollo. Y lo que tiene que hacer en ese equipo es sacar datos de esa estación y ya que tenga esos datos, reportarlo hacia los dispositivos que están en cada hotel, ¿va? ¿Se entiende más o menos la idea? Va, lo voy a tomar como un sí, a huevo. Ok. Y esa es la solución. No es cierto, esa no es la solución. ¿Qué tiene de malo esta solución? Ok, va. Ok, ¿qué podríamos pensar en esta parte? Una solución que podríamos pensar es, ok, tenemos 3 hoteles, entonces cada hotel va a ser un tipo de device, y entonces va a haber una clase que va a recibir cuando cambie la temperatura o la presión, y cuando recibamos ese cambio vamos a reportar a cada hotel, ¿no? Esto podría ser una solución fácil, podría funcionar, ¿no? Pero veamos por qué no podría funcionar. Ok, retomando un poco lo que vimos en la clase pasada, tenemos los siguientes problemas. 1. Estamos programando hacia implementaciones concretas, no hacia una interfaz. ¿Qué quiere decir? Estamos considerando que el Hotel 1, el Hotel 2 y el Hotel 3 son una implementación concreta, y estamos programando hacia esas 3 implementaciones de un dispositivo. No estamos dejando la posibilidad de que pueda haber un dispositivo nuevo. ¿Y qué implica que tengamos que hacer esto? Que cada vez que un hotel quiera hacer o quiera tener su propio dispositivo, tendríamos que venir a esta clase, modificar la clase y agregar el hotel 4 y el hotel 4 como hotel. Pero, pues podemos identificar aquí qué es lo que podemos encapsular. Por ejemplo, tenemos que hay 3 clases que están ocupando el mismo método, el método update. Eso quiere decir que ahí podemos tener una interfaz, ¿no? Tenemos 3 clases que se van a completar igual, y las 3 clases
van a ejecutar la misma update con los mismos tres parámetros: temperatura, humedad y presión. Entonces, si recordamos lo que en la clase pasada, pues eso nos permite darnos cuenta que ya encontramos cuál es la parte de nuestro sistema que cambia y la que no cambia. Y lo que cambia es esto, es lo que podemos encapsular y es lo que vamos a sacar de la función. ¿Va? ¿Dudas? Va. Ok. Sabiendo esto, pues hay que saber cómo resolverlo, ¿no? Y afortunadamente tenemos un patrón de diseño que nos ayuda a resolver ese tipo de problemas. Observa el patrón. ¿Cómo funciona esta cosa? Funciona más o menos así. Y si les voy a hacer una cosa muy común, porque estoy seguro que todos aquí hemos pasado por un problema de este tipo y hemos razonado más o menos de esta manera. Ok. Tenemos un subject, un objeto, un sujeto, que es la persona o la cosa o el ente que administra la información, ¿va? Y tenemos un grupo de objetos, de otros entes, que están esperando a que el subject les reporte su información, ¿va? Entonces, estos observers están suscritos al subject y están esperando cuando la información cambia para recibirlo, y con esta información cuando cambie, hacer algo. Es más o menos un problema similar al que tendríamos con suscripciones, tal cual. Suscripción a un sitio, suscripción a un newsletter, a un periódico, tal cual. No, es la misma idea. Entonces, cada vez que esta información cambia, los observers quieren ser notificados. Los observers reciben información y ya depende de cada observer qué hace con la información, cómo la despliega o qué opera. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? Va. Ok. Y esto funciona más o menos así. Tenemos tres subject que tenemos aquí, que tiene un 2. Y les disparé el 2, ¿no? Al perro, al gato y al ratón. Y hay un pato que está fuera del grupo de observers y le dice al subject: ok, me quiero registrar, quiero estar suscrito a tus datos. Entonces, el pato le dice al sujeto: va, regístrame. En cuanto hace esta acción, el pato se vuelve un observer. Entonces, a partir de este momento, el pato está esperando a que el sujeto tenga un update para recibir ese dato. Entonces, en el siguiente momento en que el subject cambia su información, se la dispara a los 4 objetos que están ahí: al perro, al gato, al pato y al ratón. Entonces, ahora los 4 objetos conocen el ultimate subject. ¿Qué pasa? Ahora el ratón dice: ya no quiero estar suscrito a tu información, ya no me interesa saber qué datos traes. Entonces el ratón le dice al subject: quítame de aquí, remuéveme. Y entonces ahora el ratón está fuera, ya no es un observer, ya está fuera de la suscripción a la información del subject. Y la siguiente vez que el subject emita un dato, solamente lo van a recibir el perro, el gato y el pato. Y esto es tal cual el observer pattern. ¿Se les hace conocido? Yo estoy seguro que sí. ¿Alguna pregunta? Va. Ok. ¿Qué es el observer pattern? Después de ver estos dibujitos, vamos a una definición un poquito más profesional. Decirme una dependencia uno a mucho, como todos sabemos que es una dependencia, es un tipo de relación que vamos a ver en muchísimos sistemas, donde algo tiene muchas otros algo de otro tipo, ¿va? Entonces, define una dependencia uno a muchos entre objetos, de tal forma que cuando un objeto cambia su estado, sus dependientes son notificados, identificados y actualizados automáticamente. Es lo que vamos a ver en los diagramas. En cuanto un objeto de los que están suscritos a este sujeto, en cuanto el sujeto cambia, los observers, los dependientes, los suscriptores de este sujeto son alterados, se enteran, reciben el cambio y se actualizan. ¿Va? ¿Dudas? Ok, después de esto, pues, hay que ver el diagrama, ¿no? Este es
el UML lee lo que define el Observer Pattern. Tenemos un interfaz Subject. Subject, como vimos hace rato, es el que administra la información, el que tiene los datos, el que reporta. Y tiene tres métodos: un register, un remove y un notify. ¿Va? Entonces, cualquier cosa que cualquier cosa que se pueda comportar como un subject tiene que tener un register, un remove y un notify. ¿Va? Y el content subject, la clase que va a implementar a esta interfaz, obviamente tiene que tener esos tres métodos, que es interfaz, y además tiene que tener un método para actualizar su estado y para obtener un estado. ¿Va? Un get state y un set state. Y cuantas cosas más queramos definir en ese subject concreto, pero tal cual tiene que tener eso. Algo que le diga que ya cambió y algo que defina que ya cambió. ¿Va? Y ahora tenemos del otro lado a el observer. Y lo único que tiene que hacer un observer es actualizarse. Solamente necesita saber cuando el subject cambia y se actualiza. Entonces, cualquier observador en concreto, cualquier cosa que esté observando a un sujeto, tiene que implementar forzosamente un método update, y con este método va a estar escuchando todo el tiempo lo que está pasando en el sujeto. ¿Dudas de este diagrama? Ok, estuvo un poquito complicado ver este diagrama, pero ahorita que lleguemos a la solución, vamos a ver cómo funciona este desmadrito. Va, ok. Revisen, ya teniendo estos conceptos más o menos en mente, vamos a puntualizarlos. Ok. La única cosa que el subject sabe de un observer es que está implementando la interfaz IObserver. No necesita saber nada más. El subject solamente sabe que hay una cosa, una clase, un objeto que lo quiere escuchar. No necesita saber nada más. ¿Va? ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos agregar un observer en cualquier momento del tiempo de ejecución, y solamente, el subject solamente necesita saber a qué objetos tiene que reportarles, cuántos objetos o qué objetos del tipo IObserver tiene registrados. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Que no necesitamos modificar al subject de ninguna manera para agregar observers. El subject solamente tiene que saber si tiene 4, 5, 6, 20, 1000 observers, y notificar a los 1000 de la misma manera todo el tiempo. ¿Va? Si podemos reutilizar subjects y observers sin importar cuál es la relación directa entre ellos, entonces quiere decir que todos estos objetos son reutilizables, son, son muy independientes uno del otro. Quiere decir que no están estrechamente acoplados. Quiere decir que no necesitan saber mucho uno del otro para funcionar. Y eso va a hacer que podamos reutilizar estas interfaces, estos objetos en cualquier otro lugar. Si un subject y un observer cambian, no se afectan. Un observer puede modificar lo que hace con la información, y no afecta el hecho de que el subject lo va a reportar. ¿Va? Un subject puede cambiar la forma en la que tiene información, pero mientras le siga repitiendo al observer, no le importa. Él solamente quiere saber cuál es el cambio. Entonces, sabiendo esto, tenemos este concepto. Los diseños débilmente acoplados nos permiten construir sistemas flexibles que soporten el cambio, porque como no hay mucha dependencia entre objetos, podemos alterar los objetos más fácilmente. Entonces, principio de diseño, hay que esforzarse en hacer diseños débilmente acoplados cuando tengamos objetos que interactúen entre sí. ¿Va? ¿Dudas? Dudas. Ok, ya sabiendo esto, ahora sí Brenda fue con todos los amiguitos a decirle que están todos bien pendejos y que podemos implementar este diseño. ¿Va?
Entonces, con este diseño le va a permitir al sistema del reportador de clima tener n cantidad de puntos de baja estación y siempre reportarle a todos sin importar cuánto sea. ¿Va? Recordemos el nombre que teníamos atrás. Este es el mismo UML similar, pero ya orientado a nuestro problema. Como podemos ver, la interfaz IceObject es exactamente igual a como estaba en el UML, el IObserver es exactamente igual a como estaba en otro UML, y lo que estamos viendo aquí es que un subject puede tener de 0 a muchos observers, ¿va? De 0 a muchos. Y las implementaciones concretas del observer necesitan saber a qué están suscritos. En este caso es a la información de clima. Entonces, tenemos una interfaz object que tiene de 0 a muchos observers. Cada observer en concreto tiene su método update y necesitan saber a qué están registrados, a qué están suscritos. En este caso es el weather data. ¿Va? Y también tenemos aquí está display porque, como vemos en el problema, cada dispositivo del hotel, de cada hotel, tiene su display. Cada quien va a mostrar la información como mejor le parezca. Entonces, tenemos que cada hotel implementa dos interfaces, una observer y una display. ¿Va? ¿Dudas de esto? Va. Si se confunden con una media, a lo mejor viene el código les queda más claro, ¿va? Vamos a ver un poquito del código de cómo se implementaría esta mierda. Y ahí les va. Ok, como vimos en el pasado, estos solamente son definiciones que hice para evitar repetir mucho código. Entonces definimos un tipo void function, que es una función que no recibe nada y no regresa nada. Y tenemos este type set measurement function, que recibe temperatura, humedad y presión y no regresa nada. ¿Va? Solamente son definiciones que hice para no tener que repetir este código todo el tiempo. Y, ok, primero definimos la interfaz iObserver, que como vimos en el UML, solamente necesita implementar un update. Ya. Y definimos este observer function voice porque lo vamos a necesitar para el IceObject. Este tipo de dato lo que es una función que va a recibir un interfaz observer y no regresa nada, regresa un void. Entonces, en la interfaz IceObject, lo que tenemos es un register observer, remove y notify. Register y remove lo que van a hacer es que van a recibir como parámetro a un observer y no regresa nada, y el notify es una función vacía que no recibe nada y no regresa nada. Y por último, definimos la interfaz display, el display, que como vemos aquí, pues es un simple display y solamente va a definir cómo se van a mostrar los datos. Si tienen alguna duda de esto, me van diciendo por favor. Y vamos a ver cómo definimos el water data, la clase que va nuestro socket en concreto, la clase que implementa a la socket. Ok. Definimos a los observers, que como vimos, la clase necesita tener, la clase web, un IceObject puede tener de 0 a muchos observers, entonces definimos a los observers como una array de observers, ¿no? Ahí van a estar viendo todos los observers que están inscritos a este weather data, y la información que es la temperatura, la humedad y la presión, ¿va? Y en el constructor inicializamos los observers como una array vacío, porque pues, entendiendo que desde el principio no va a haber nada que esté suscrito al weather data. Tenemos a register observer, que lo que va a recibir es un observer y lo va a empujar tal cual al array. Un nuevo observer que le va a empujar al observer y le va a pasar un observer y lo va a quitar del array. Entonces, tal cual. Agregamos objetos, quitamos objetos. Punto. Y vamos a la que sigue. Y el notify observers, que lo que va a hacer es que por cada observer que tenga registrado el subject, el weather data, va a ejecutar la función update del observer, ¿va? Entonces,
Y por cada observer que tiene registrado el subject, va a ejecutar la función update de cada observer. Y tenemos aquí sus getState, setState. Aquí notificamos cuando recibimos un cambio. Y pues, o sea, dependiendo de la implementación que tengamos, aquí se pueden más cosas, pero ahorita solamente lo que va a hacer es reportar, ¿va? Y aquí es donde cambian los datos. Esta es la función que va a hacer que esta información cambie, que reciba temperatura, no la presión. Y en cuanto se hacen los cambios, se invoca el measurements change que ejecuta el notify observer. Ok, aquí podríamos haber brincado esta parte, pero quiero aclarar que se pone porque obviamente aquí podríamos hacer más cosas. Aquí no lo vamos a hacer, en implementación tal cual está aquí no aplica, pero podría pasar. ¿Va? ¿Dudas? Oye, Eric, Ah. eh, Y ahora definimos Eric, cuál. Ajá. en el de Notify Observers, Observer Update, supongo que está notificando con los datos de la clase, ¿verdad? De la clase en la que está. Ajá, este update que ves aquí es una Ajá. función de update que tiene cada observer. Y por ejemplo, si en los observers no pueden cambiar los... O sea, el método update del observer siempre va a ser el mismo, no recibe parámetros, o puede darse el caso en que observers distintos reciban distintos parámetros. No, porque estás implementando la misma interfaz. O sea, la idea es, como vimos, es que tiene que, tal cual, estar debidamente acoplados. Entonces, no tiene que saber nada del otro, solamente están esperando a que pase un cambio para recibir los datos. ¿Me explico? Ya. Simón, Va. gracias. ¿Alguien más? Okay. Y ya, perdón, vamos a regresar a la implementación de cada hotel tal cual. Entonces, ahora vamos al dispositivo Hotel One, que lo único que tiene que hacer es tener aquí sus datos, los que va a recibir, los que tiene los que va a reportar en su display, y tiene que saber a qué está suscrito, ¿no? Entonces, tiene este dato weather data, que es de tipo weather data, o sea, de tipo de esta clase, y en el constructor le vamos a pasar a qué se va a suscribir. Entonces, this weather data es igual a weather data, entonces le estamos diciendo que va a estar suscrito a este parámetro que pasamos por el constructor, y aquí lo registramos. Entonces, weather data register observer es y se está pasando a sí mismo como un suscriptor, ¿va? Y tenemos aquí el update, que lo que hace aquí en el update es, cuando se ejecuta, saca el dato de la temperatura, el dato de la humedad y hace un display. Este hotel 1 no le importa la presión, solamente quiere saber temperatura y humedad. ¿Va? Entonces saca solamente los datos y hace un display. ¿Va? Vamos con el que sigue, que va a ser prácticamente igual, solamente que sí le importa la presión. Sí quiere saber qué dato de la presión tiene weather data porque sí lo reporta. Entonces, aquí definimos la presión como un número y sacamos el dato de presión de weather data y lo reportamos en el display. Y el que sigue es exactamente la misma idea, solamente va a cambiar como lo reportan. ¿Va? Está un poquito confuso, vamos a ver cómo sería la implementación. Por ejemplo, tenemos aquí un weather data, ¿no? Definimos el objeto del cual vamos a sacar información, el que administra la información, y definimos Hotel 1, Hotel 2 y Hotel 3 que van a recibir a este weather data como parámetro en su constructor. Y cada vez que cambie
el valor en weather data, se va a ejecutar el update en cada uno de los descriptores que tiene weather data. ¿Va? Así de sencillo y simple. Si no me creen, aquí está el ejemplo de qué pasaría. Tenemos aquí el first, cambiamos a nivel punto 2, el punto 2 y 1002. Y entonces el hotel 1, que no le importa la presión, solamente reporta la temperatura y la humedad. El hotel 2, que sí le importa la presión, reporta temperatura, humedad y presión. Y el hotel 3, igual. Temperatura, humedad y presión. En el segundo, en el siguiente cambio, 37.7, 39 y 1006, igual, el hotel 1 reporta lo que se va a reportar, el hotel 2 lo que tiene que reportar, y el hotel 3 lo que tiene que reportar en tercer cambio, igual. Pero, cambia 40, 6.5 y 1008, y cada uno reporta. Entonces, cada vez que cambie el valor en weather data, se ejecuta este set measurements, vamos a reportar a los displays y se va a mandar cada dato. ¿Dudas de esto? ¿No? Nada más no entendí bien la interfaz del observer, pero lo estoy checando bien en tu código de GitHub. A ver, ¿cuál parte de tu duda? Antes de que definieras la clase de Weather Data, Ajá. definiste una interfaz, ¿no? Eso es lo que no entiendo bien. ¿Esta de observer? Ajá, o sea, ¿cómo? Por la clase, interfaz iSubject. ¿Está? Simón. Ok, lo que pasa es que no, tal cual, el observer y el subject no saben qué son, ¿va? O sea, solamente quieren saber uno que está registrado y otro que tiene que avisarles, notificarles. Entonces, un observer puede ser lo que sea siempre y cuando implemente este update. Y un subject puede ser lo que sea siempre y cuando tenga un register, un remove y un notify. ¿Va? Simón. Entonces, si de repente un hotel en lugar de querer reportar el clima quiere reportar sismos, pues se puede colgar a un software que sea enfocado en sismos y con este método, implementando la interfaz update, puede reportarlo. Entonces no le interesa tal cual que está, bueno, o sea, no está tan, no, o sea, no saben tanto uno del otro. Eso es lo importante de esta solución. A lo mejor esa es tu duda, no sé si te resolví. Sí, más o menos. De todas maneras, voy a revisar tu código para verlo con calma. Gracias, amigo. ¿Alguien más tiene una duda de esto? Si tienen dudas, pues pueden ver el código, lo pueden ejecutar, está ahí para que lo ejecuten, tal cual. Ya está compilado igual, está, o sea, en el Git ya está compilado el código de TypeScript para que normal lo ejecuten aquí y vean qué pasa. ¿Va? Chido. Va. Ok. Después de este desmadre, ¿qué aprendimos hoy? Que los diseños débilmente activados hacen que podamos hacer sistemas flexibles. Quiere decir que entre menos una clase sepa de otra de la que es dependiente, es mejor, porque así podemos modificar las clases sin que se afecte el comportamiento de la otra. Creo que es uno de los errores que a veces cometemos, que a huevo queremos hacer que los datos sean dependientes del otro, y a veces eso hace que cuando tú cambias algo acá, tengas que modificar algo acá. Y that's not the point. La idea es que solamente tenga que conocer algo, lo que necesite solamente de la clase que depende. No tiene que saber todo, no tiene que saber exactamente toda la información de una clase para funcionar la clase que es dependiente de ella, ¿va? Entonces, si hacemos esto, entre menos se pone clase de la otra, es más sencillo que tengamos sistemas fáciles de mantener. Y aquí es otra vez definición de pattern, define una dependencia de muchos entre objetos,
de tal forma que cuando el subject Electrocura. Sí. se notifica a los observers y ya, se actualizan. ¿Dudas de esto? No, va, a ver, algo que se me ocurra algo. ¿En qué podrían ocupar esta vaina? Pues, a ver, alguien, chavos. A mí este pedo me suena muy parecido a cómo funcionan los listeners en JavaScript. Pues esto podría ser un listener, estás esperando a que algo pase. Solo que ya con una estructura bien cabrona por detrás. Puedes aplicar hasta cualquier cosa que no suscripción. Por ejemplo, cualquier sitio que sea tipo suscripción podría aplicar esto. Puede ser hasta un socket, ¿no? Estás esperando que algo pase Okay. y reporte el socket. Esa es más o menos la idea de hacer el patrón. Es que estás esperando que algo pase, a que lo que estás oyendo cambie para que te notifique que cambió y pase algo. ¿No? ¿Alguien quiere participar, chavos? No tengan miedo. No le va a hacer nada. No me escucho. Eso, sino que parece que son todos. Bueno. Pues ahí, si se les ocurre algo, bueno, lo pueden ahí implementar en lo que sea. La neta es que hay muchas cosas en las que se puede ocupar esta madre. Yo te estoy ocupando para las suscripciones de un sitio. Se puede ocupar para esperar cuando se tiene que mandar un mail, para un newsletter y ese tipo de cosas, ¿va? Si no tienen dudas, chavos, sé que tienen, me pueden decir, no hay pedo. Ya saben a dónde ir a ver los ejemplos. Si tienen dudas en la semana viendo el ejemplo, me pueden preguntar. Espero que hayan hecho toda su tarea. Denle manita arriba. Mira, ahí está idea que sí se participa. Váyanse a ver. Y Bueno. es todo, chavos. Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias. No. Va. Me quedan 3 minutos de clase. Así que, pues, gracias por su atención.